Ok, tratando de apegarnos al plan del día, queremos entonces darle la bienvenida a todos ustedes en el día de hoy. En conmemoración del Día del Químico, vamos a llevar a cabo nuestra actividad de investigación. Para dar continuidad al plan del día, entonces quiero darle la palabra a Randy Mojica, quien va a leernos una pequeña alocución para el Día del Químico, y a continuación entonces volveremos para iniciar la conferencia formal con nuestro invitado del día, el doctor Marco Antonio Loza. Randy tiene la palabra. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Muchas gracias por darme la oportunidad de hablarles un poco y de darles una pequeña locución en conmemoración al Día del Químico, hoy 6 de agosto del 2020. La Sociedad Química de Panamá les muestra la locución Panamá hace química, reseña histórica. Desde el desarrollo de la química en Panamá se remonta a la época prehispánica, cuando nuestros aborígenes iniciaron el proceso de explotación minera de oro, realizando la extracción, moldeado y fundición de este de forma empírica. De igual forma, fueron ellos los primeros en extraer y utilizar de forma rudimentaria los principios activos de las plantas medicinales y toxinas animales. Además, ha sido ampliamente documentada la utilización de colorantes y resinas vegetales, los cuales aún hoy en día son utilizados por nuestras poblaciones autóctonas para usos diversos que van desde rituales ancestrales hasta la medicina tradicional. Existe muy poca información referente al desarrollo de la química en la época colonial en nuestro país. Sin embargo, los reportes de la corona española indican que esta actividad se enfocó en las aplicaciones metalúrgicas, instalando fundiciones para marcar y sellar el oro que era explotado en nuestro territorio. A inicios del siglo XX, aparecen las primeras industrias químicas formales en el país, empresas como Varela Hermanos en 1908, Cervecería Nacional o la Panama Brewing and Refrigerating Company en 1909, la Azucarera Nacional o DIASA en 1909, la Carta Vieja en 1915 y la Compañía Azucarera de la Estrella S.A. en 1918, pues estas se destacan como las pioneras en la transformación de las materias primas en el país. En los albores de la República, la mayoría de los procesos químicos en Panamá estaban ligados a las aplicaciones médicas o alimenticias. La necesidad de personal científico para la aplicación de controles de calidad llevó al gobierno de Panamá a la creación de la Escuela de Farmacia en 1920. Fue esta institución quien, de la mano de sus profesores educados en Estados Unidos, España, Inglaterra, Francia y otros países, la que se encargó de la formación de los profesionales de nuestra disciplina enfocados en química medicinal y farmacéutica. Con mucho, uno de los profesionales más sobresalientes de esta escuela fue el doctor Guillermo Patterson Medrano. El doctor Patterson ostentaba 6 títulos universitarios. Fue licenciado en química por la Universidad de Cooper, licenciado en ciencias y licenciado en ingeniería química, ambos por la Universidad de Nueva York. Poseía un título de máster en ciencias y era doctor en química, ambos títulos obtenidos en la Universidad de Notre Dame. Y además fue licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Hamilton. Entre los logros destacados por el Dr. Patterson se incluyen la fundación del Laboratorio Químico Municipal en 1914 y la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos en 1916. Además, participó activamente en la reglamentación de los controles sanitarios de la carne, la venta de los comestibles y bebidas y el sistema de distribución eléctrica del país. Por último, obtuvo 4 patentes y escribió 28 libros, entre estos varios textos de enseñanza de la química que se usaron en los colegios de habla hispana de los Estados Unidos. Fue miembro de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, de la Sociedad Americana de Química, de la Academia de Ciencias de Nueva York, de la Sociedad Americana de Salud Pública, miembro vitalicio de la Royal Society of London y director honorario del Instituto Antimalárico de Roma. Por su dedicación y avance y desarrollo de la química en Panamá, el doctor Guillermo Patterson Medrano es considerado el padre de la química en Panamá. Nuestra historia está llena de profesionales como él, que han llevado las ciencias químicas a sitiales de honor.
Podemos mencionar a otros químicos nacionales sobresalientes como lo han sido el ingeniero Manuel F. Zárate, que en 1930 obtuvo el título de ingeniero químico en el Instituto Pasteur de París. No podemos dejar de mencionar al doctor Lawrence Malowan, quien fungió como director del Departamento de Química y Farmacia y quien en 1936 propuso la creación del Instituto Químico y Farmacéutico, que estaría al servicio del Estado para llevar el control de la calidad de alimentos, medicamentos, aguas, abonos y otros. Durante décadas, grandes profesionales impulsaron el crecimiento y desarrollo de la química en Panamá. Y es así como fruto de estos esfuerzos, en 1964 se ven plasmados sus anhelos a través de la creación de la Escuela de Química de la Universidad de Panamá. Como era lógico esperar, el crecimiento orgánico de nuestra profesión requeriría de los marcos legales y jurisprudencia que regulasen nuestro ejercicio. Y es así, cuando entrada la década de los 70, específicamente en el año 1974, un grupo de jóvenes profesionales de la química con gran visión proponen la creación del Colegio Panameño de Químicos. El mismo se fundó el 27 de mayo de 1974 y algunos de sus miembros fundadores fueron Irma Shoki, Romualdo Ávila, Bielsa de Dueñas, Ricardo Lloyd, Eduardo de Freitas, Mariela Sánchez, Carmelo Ballard, Herbert Clark, Isaías Caicedo, Romualdo Barroso, Lenin Arza, Ismael Barrera, y quienes fueron invitados por el grupo formado por los licenciados Luis Mendoza, Ángel de García, Iván A. Gómez, Leonardo Lamotte, Leroy Marshall, Horacio Hockey y José Ortega. Un año más tarde, varios integrantes de este mismo grupo proponen realizar el primer Encuentro Nacional de Químicos, el cual se celebró el 6 de agosto de 1975. Y desde entonces esta fecha fue adoptada como el Día del Químico en Panamá. Al año siguiente, en el Centro Regional Universitario de Chiriquí de la Universidad de Panamá, se creó el 25 de marzo de 1976, por apoyo de varios profesores, una extensión de la Escuela de Química, facilitando así la formación de profesionales de la química en esta región occidental de la nación. Con el pasar de los años, el centro regional pasó a ser la Universidad Autónoma de Chiriquí y esta escuela se convirtió en la segunda casa de formación de químicos del país. La labor de los químicos en Panamá no se ha detenido. Durante los últimos años, varios profesores y profesionales de la química han sobresalido por su interés en implementar la investigación científica como pilar de la formación académica. Entre ellos, podemos destacar a personalidades como Mahavir Gupta, investigador prolífico de la Facultad de Farmacia, y quien en su haber científico ha liderado y publicado más de 200 artículos, muchos de los cuales están dentro del área de la química de los productos naturales. Debemos mencionar también al profesor Juan Jaén, quien es químico físico y experto nacional en la técnica Moss-Bauer. Sus aportes en la aplicación de esta técnica y en la investigación de la ciencia de los materiales han abierto un importante campo en la química aplicada. En el ámbito académico, muchas figuras prominentes, como la profesora Lilia Dagger, quien a través de su empeño y dirección formó en los claustros de la Universidad de Panamá a destacados profesionales de las ciencias analíticas. Los frutos de la Escuela de Química no han sido pocos y los mismos han enriquecido el panorama académico tanto de nuestro país como en el extranjero. Desde el oriente de la República, en la Universidad Autónoma de Chiriquí, también han surgido profesionales de la química como la doctora Araceli Vega, quien es la directora del Centro de Investigación en Recursos Naturales, entidad enfocada en maximizar el uso apropiado de la biomasa natural. Y también la doctora Dalis Rovira, quien dirige el Laboratorio de Aguas y Servicios Físico-Químicos, entre muchos otros químicos abocados a la investigación. Sus trabajos han llevado a la formalización de varios centros de investigación en la Universidad de Panamá, la Universidad Autónoma de Chiriquí,
el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología, albergando sendas líneas de investigación química que incluyen, entre otras, ciencia de los materiales, desarrollos instrumentales y metodológicos en química analítica, estudios químicos analíticos de compuestos de interés en la salud, química del ambiente, química de productos naturales y actividad biológica, química física de suelos y minerales, síntesis inorgánica y orgánica, investigación en alimentos. Con la formación de nuevos profesionales y la apertura de foros para la promoción y discusión de descubrimientos y avances, la historia de la química en Panamá se sigue escribiendo y por lo que hoy les invitamos a ser parte de ella. Felicidades a ustedes, químicos de Panamá. Muchas gracias, Sociedad Química de Panamá. Disculpen. Muy bien, gracias a Randy por la lectura de esta alocución en conmemoración del Día del Químico. A continuación, queremos dar entonces la bienvenida a nuestro invitado de esta tarde, al doctor Marco Antonio Lozada Mejía. Debemos decir que don Marco Antonio Lozada Mejía realizó sus estudios de maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, con una estancia en la Universidad de Alcalá de Henares, en España, especializándose en el diseño y síntesis de compuestos heterocíclicos como potenciales anticancerígenos. El doctor Lozada Mejía es profesor investigador de química de la Universidad de La Salle en México, donde es líder del grupo de investigación en diseño y aislamiento y síntesis de moléculas bioactivas. Su interés principal de investigación es el diseño de fármacos multitarget asistido por computadora enfocado a enfermedades infecciosas y crónicas degenerativas. Durante su trayectoria, el doctor Lozada Mejía ha participado en colaboraciones y publicaciones en conjunto con de investigadores de Indicasat AIP de Panamá. Sin más, damos la cordial bienvenida y con mucho gusto les dejo entonces con el doctor Marco Lozada. Adelante, Marco. Pues muchísimas gracias, doctor Mario. Pues es para mí un honor poder compartir este día con ustedes, con esta charla. Agradecerle a la Sociedad Química de Panamá, particularmente al doctor Sergio Martínez, con quien tengo una amistad que ya va de más de 15 años, que hemos colaborado, que hemos compartido varias cosas dentro del ámbito de la química. Entonces, para mí es un honor el que me hayan permitido platicarles un poquito de lo que estamos haciendo acá en nuestro grupo de investigación sobre el diseño de fármacos. Entonces, para ello, preparé una presentación. Entonces, vamos a irla. Entonces, vamos a ver. Y ahí están. Entonces, pues perfecto. Bueno, pues entonces el título de esta charla es diseño asistido por computadora de antivirales multitarget para el tratamiento de COVID-19, que bueno, pues todos somos conscientes, ¿no?, de la presente pandemia que nos ha tenido confinados, al menos aquí en México, así es. Me parece que en Panamá también han tenido un proceso de esta categoría. No quisiera empezar la plática, sino pues sin antes pues agradecer nuevamente esta invitación en conmemoración del Día del Químico allá en Panamá, que ya nos comentaban al principio, Randy nos platicaba de la historia, un breviario de la historia de la química en Panamá. Entonces, pues muchas felicidades para todos nuestros colegas químicos allá en Panamá. En México nosotros celebramos el 1 de diciembre, al igual que otros países latinoamericanos, pero eso no es pretexto para que nos unamos todos en celebración con ustedes. Felicidades. Entonces, pues lo que vamos a abordar en esta charla es un poquito de qué es y para qué sirve el diseño de fármacos asistido por computadora. Vamos a dar algunos aspectos relevantes, algunas definiciones importantes. Y pues siempre dicen que antes de ir a la guerra lo más importante es conocer al enemigo. Vamos a platicar de este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, de una manera muy general, y de la enfermedad del COVID-19. Para entrar ya de lleno en lo que es el tema central de esta plática, de fármacos multitarget y los avances que hemos tenido en este proyecto. Y bueno, si todavía me permite, pues una sesión de dudas y preguntas, y si no, al final pues les daré algunos datos de contacto, donde si les da pena ahorita preguntarlo, bueno, está también el chat, y si no, por estos medios de contacto, con mucho gusto podemos resolver cualquier cuestión. Pues bien, pues, ¿qué es y para qué sirve el diseño de fármacos asistido por computadora? Bueno, pues
pues como ven ahí en la animación, pues todo empieza con una idea que puede tener en la cabeza, alimenta a la computadora con una serie de datos, de información, antes de tomar decisiones que nos permitan elegir cuál sería el método sintético más apropiado, qué molécula va a ser la más idónea para emplearse, y finalmente terminar idealmente pues en la clínica, ¿no? Que cualquier fármaco es lo que quisiéramos, ¿no? Que terminara ayudando a la sociedad. Entonces, antes de entrar con este tema, me gustaría, en ocasión de este día, hacernos esta pregunta. ¿Para qué los químicos buscamos descubrir nuevas sustancias? Pues habrá gente que puede decir, pues porque podemos, because we can, ¿no? Habrá gente que diga por orgullo, por ambición, pero la realidad es que los químicos buscamos descubrir nuevas sustancias porque la sociedad tiene necesidades específicas que se deben de resolver. Así tenemos como necesidades la mejora de cultivos, por ejemplo, para atender la crisis alimentaria, desarrollar nuevos pesticidas que sean más amigables, que no sean tóxicos, nuevos productos alimentarios para atender esta crisis alimentaria que puede ir en dos sentidos. Puede ser atender desde luego a las personas que no tienen acceso a alimentos, que es un grave problema en nuestro mundo, pero también los problemas de la sobrealimentación, ¿no? Las personas que tienen demasiado acceso a la alimentación, y esto nos obliga como químicos a participar dentro del diseño de nuevos productos alimenticios. Desde luego, nuevas fuentes de energía que sean renovables, que sean más limpias, que sean más eficientes, que nos permitan resolver las problemáticas actuales. Nuevos materiales siempre será una necesidad permanente para la humanidad. Siempre cada época de la historia ha tenido como necesidad que los químicos, los alquimistas, los desarrolladores, los inventores, tengamos que estar proponiendo nuevos materiales que resuelvan necesidades acordes a las nuevas épocas, a los nuevos retos que da cada tiempo. Esto enfocado a una protección al medio ambiente. Los químicos aquí tenemos mucho que ver. Sabemos que pues hay gente que se dedica a la parte de la política ambiental, gente que se dedica a la parte de la protección en un ámbito más social, pero sin duda los químicos también tenemos aquí mucho que opinar, ¿no? Desarrollar métodos que sean mucho más amigables con el ambiente, métodos que permitan la regeneración de ciertos materiales, ¿no? Y desde luego lo que nos trae el día de hoy, nuevos métodos de diagnóstico, nuevos medicamentos para las nuevas enfermedades, para enfermedades emergentes, enfermedades que están volviendo a surgir. Esto abre una necesidad de salud donde los químicos tenemos que intervenir. ¿Y qué estrategias tenemos a la mano para descubrir estas sustancias? Pues seguramente hay muchas estrategias que podemos usar, pero permítanme proponerles esta estrategia cavernícola. Voy a proponer que voy a obtener todas las sustancias del universo y las voy a probar todas. Bueno, ¿cuántas sustancias puedes tú sintetizar, no? Pues tan infinito como sea el número de átomos de carbono que puedas poner en un compuesto, ¿no? Entonces, pues esta idea pues es definitivamente ridícula, ¿no? Entonces, bueno, ok, voy a ser más limitado y voy a preparar únicamente aquellas moléculas orgánicas pequeñas, entendiendo esto de pequeñas, que tengan un peso molecular menor a los 1000 Daltons y que pueda yo preparar en el laboratorio con las tecnologías y técnicas actuales. Hubo un estudio de National Research Council en Estados Unidos donde ellos hicieron un estimado de cuántas moléculas pequeñas se podrían sintetizar en el laboratorio. Ellos llegaron a la conclusión de que el universo de moléculas que podríamos preparar en el laboratorio es de 10 elevada a la 200. O sea, un 1 seguido de 200 ceros. Bueno, pues vaya que es un reto mayúsculo, ¿no? Tener que preparar todas estas sustancias. Bueno, vamos a algo más limitado. Bueno, vamos a solamente preparar aquellas sustancias orgánicas que tengan alguna propiedad de interés. Digamos, que tengan un peso molecular menor a 500, que sean solubles en agua, que tengan ciertas propiedades ácidas o básicas, no sé, depende del proyecto. Bueno, este mismo estudio sugiere que dentro del mundo de los fármacos, el número estimado de moléculas que serían de interés es de 10 elevado a las 60. Pues vaya que sigue siendo un reto mayúsculo. Me gustaría saber quién se podría atrever a pensar en sintetizar 10 a las 60 moléculas. Ahí les tenemos un reto para las nuevas generaciones. Y simplemente para ponerlo en referencia, la base de datos de Zinc, que es una base de datos donde podemos descargar algunas moléculas y podemos consultar qué proveedores venden estas moléculas que estén en el mercado. Ellos tienen en su base de datos 750 millones de moléculas que puedo comprar hoy en día, lo cual representa únicamente este puntito amarillo. Entonces, pues digamos que el universo de moléculas es
demasiado grande como para que yo pueda pensar o imaginar en que una buena estrategia sería en hacer todo al azar, hacer todo iterativo. Entonces, ¿cómo podríamos disminuir las posibilidades? ¿Cómo podríamos acelerar este proceso? ¿Algún indicador que me diga, bueno, esta molécula podría ser interesante, esta molécula podría no serlo? Como si tuviéramos un oráculo, un adivino, ¿no? Si tuviéramos una manera de predecir o pronosticar las propiedades de una molécula antes de prepararla en el laboratorio, es decir, que antes de que yo me ponga la bata y vea las hojas de seguridad, mis goles, mis guantes, etcétera, antes de todo eso, que yo pudiera conocer, bueno, esta molécula va a ser interesante o no, o mejor la abandono. Pues sería muy bueno no tener este oráculo. Bueno, pues este oráculo de algún modo lo tenemos, ¿no? La química computacional va a ser el uso de modelos matemáticos para la predicción de propiedades químicas y físicas de compuestos que van a estar presentes de manera aislada o bien formando sistemas moleculares empleando computadoras. Es una definición a lo mejor muy genérica, pero bueno, nos sirve para entender ideas centrales. Que la química computacional involucra el uso de modelos matemáticos, hay que resolver ecuaciones, que nos va a permitir predecir algunas propiedades y que estas moléculas pueden estar solitas o bien pueden estar interactuando con otras moléculas. ¿Qué modelos matemáticos podemos usar? Bueno, hay una gran variedad de modelos matemáticos, estrategias matemáticas que están involucradas, pero vamos a dividirlas básicamente en dos. Lo que sean las estrategias de modelado molecular, donde yo voy a poder anticipar algunas propiedades moleculares, y hay aquí dos vertientes. Una que es hacer una reducción de las moléculas, llevándola a usar la física clásica en unos modelos que llamaremos mecánica molecular, donde vamos a ocupar las ecuaciones de la física clásica, de las leyes de Coulomb, por ejemplo, para la atracción de cargas. Y entonces en esta idea de la mecánica molecular, lo que hacemos nosotros es simplificar a los átomos como si fueran puntos con carga y que los enlaces los vamos a simular como fueran una especie de resorte, por llamarlo de esta manera. Y entonces estas ecuaciones de la ley de Coulomb, la ley de resortes y algunas otras que andan por ahí, por ejemplo, las interacciones de Van der Waals, las podemos aplicar para la resolución de algunos sistemas moleculares. Y son cálculos que son relativamente rápidos, no necesitas demasiado tiempo. Pero la realidad es que como la reactividad de las moléculas está dada por los electrones, y los electrones son partículas subatómicas, tenemos que involucrar a la mecánica cuántica. La resolución aproximada de la ecuación de Schrödinger nos va a permitir resolver algunas propiedades moleculares, anticiparlas y ya con un poquito más cercano a la realidad, ¿no? Porque ya estamos involucrando esta reactividad de los electrones. Otra vertiente que tenemos dentro de los modelos matemáticos que usamos dentro de la química computacional es usar la quimioinformática. La quimioinformática, que es pues así las dos palabras que lo forman, quimio e informática, ocupa herramientas típicas de la informática para obtener y analizar datos que son relevantes para la toma de decisiones en un proyecto químico. Estas áreas de la quimioinformática pueden involucrar la construcción, el manejo y el curado de bases de datos, que son conceptos que son más como del área de la informática, pero aquí lo importante es el análisis de estas bases de datos. ¿Qué puedo hacer yo con esta información que tengo recopilada de las bases de datos? Hablamos en un momento que la base de datos de zinc tiene 750 millones de moléculas, pues seguramente hay propiedades ya de estas 750 millones de moléculas que yo puedo obtener en una base de datos. Y el análisis de esta base de datos yo la puedo utilizar para posiblemente predecir o proponer nuevas propiedades en una molécula que todavía no se haya sintetizado. Y desde luego la visualización de la información, cómo traducimos a una interfaz gráfica más amigable, más amena, que permita entender un poco más sobre estas herramientas de la química computacional. ¿Qué podemos predecir? Bueno, en cuanto a las moléculas aisladas, nosotros podemos predecir la densidad electrónica, ¿no? Que son estos mapas de potencial molecular electrostático, ¿no? Que hemos visto en los libros clásicos de la química orgánica, donde nos denotan zonas calientes y zonas frías, zonas de mayor densidad electrónica, zonas de menor densidad electrónica. Podemos predecir algo que es muy importante dentro del diseño de fármacos, la conformación, la posición relativa óptima de los átomos dentro de una molécula y propiedades fisicoquímicas como la acidez, la solubilidad en agua, etcétera, ¿no? Entonces, podemos obtener bastante información a partir de la química computacional de una molécula que todavía no hemos sintetizado en el laboratorio. También podemos predecir comportamiento de sistemas moleculares,
podemos predecir el comportamiento de complejos ligando proteína, lo cual es básico dentro del diseño de fármacos, como veremos en unos instantes. Podemos simular membranas completas, podemos llegar a simular, y podemos obtener los cambios a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces podemos obtener bastante información que es bastante útil, de hecho, para poder obtener información valiosa y que nos permita más adelante desarrollar moléculas y, algo muy interesante, optimizarlas. ¿Han sido útiles las computadoras para el desarrollo de nuevas moléculas? Vaya que sí lo han sido. Es una estrategia que se ha venido usando desde los 70, pero tenemos una gran cantidad de fármacos que se han aprobado y que están en la clínica, que probablemente algunos los hemos oído nombrar o incluso usado, y que se ha involucrado el uso de computadoras desde los años 70, desde la resolución de ciertas ecuaciones muy simples hasta cuestiones ya más elaboradas que tenemos en este siglo XXI. Pues podemos citar, por ejemplo, el ondansetron, que se aprobó en 1987, ciertos antivirales alrededor de los medios de los 90, es el Lecoxib, un antiinflamatorio selectivo de COX-2 por Pfizer en el 98. Ya en este siglo XXI, la sitagliptina, un inhibidor de la DPP4, para el manejo de la diabetes mellitus, el alisquiren, un antihipertensivo inhibidor de la renina en el 2007, el ubogebrant, que es un GEPAD, es uno de los nuevos fármacos que se han desarrollado como antimigrañosos, entonces que apenas se aprobó en diciembre del año pasado, fue de las últimas buenas noticias que tuvimos el año pasado. Entonces, bueno, pues vaya que sí han sido útiles las computadoras para desarrollar las moléculas, y han sido útiles tanto desde la concepción de la idea, qué tipo de moléculas voy a manejar, en la toma de decisiones, decir, bueno, esta molécula le seguimos, esta molécula no le seguimos, etcétera. ¿Cómo se relaciona la química computacional con los medicamentos? Bueno, ya me platicaste de que efectivamente, pues sí, se han usado, pero bueno, exactamente cómo se usan. Entonces, lo primero sería preguntarnos, ¿qué propiedades desearíamos nosotros en un medicamento ideal? Seguramente aquí tendremos un montón de respuestas. Habrá gente que le guste más inyectables, habrá gente que le guste más en pomada, habrá gente que le guste más en cápsula, pero permítanme darles pues mi propia versión de respuesta para esta pregunta. Yo creo que un medicamento ideal sería aquel que contenga un fármaco potente, es decir, que me permita tener bajas concentraciones del principio activo, para que no sean estas tabletas gigantes, ¿no? Bueno, no sé qué tan joven o qué tan grande sea nuestra audiencia, pero bueno, yo ya tengo mis años y cuando era chico nos daban unas tabletas de antibióticos que parecían de caballo, no les miento, así enormes, ¿no? Que decías, bueno, no sé si me duele más la garganta de la infección en la garganta o porque la estoy tragando esta tabletota, ¿no? Eso era en mis tiempos, imagínense. Entonces ahora ya tenemos fármacos bastante potentes y que nos han permitido reducir el tamaño de la tableta. Que se administre una vez al día, ¿no? Porque pues si es cada 8, cada 12 horas, pues de repente se me olvida, ¿no? Entonces, pues que sea una vez al día, o si puede ser con menor frecuencia la pauta de administración, pues mejor. De preferencia por vía oral, ¿no? Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Que tenga efecto terapéutico, desde luego, pues que me cure, ¿no? De lo que me enfermé, bueno, si no, para que lo estoy tomando, pero que tampoco vaya a poner más mal, ¿no? Que no tenga eventos adversos serios. Y desde el punto de vista de la farmacéutica, bueno, pues que pueda ser comercializable. Entonces, para nosotros tener en mente esta lista de deseos que pudiéramos tener de este medicamento ideal, pues hay varios factores que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista molecular. Desde el punto de vista molecular, pues tenemos que fijarnos en aspectos farmacodinámicos, es decir, aspectos que tienen que ver con el mecanismo de acción del fármaco. Y en esto vamos a hablar pues de la potencia del fármaco, la eficacia del fármaco, la afinidad hacia las proteínas que quiero que altere este fármaco. Y eso tiene que ver con las propiedades fisicoquímicas y con la interacción entre los grupos funcionales de nuestro fármaco con los grupos funcionales de la proteína. Entonces, bueno, pues aquí vemos que desde el punto de vista molecular, pues sí tiene mucho que ver. Y si nos fijamos en la parte farmacocinética, ¿qué es lo que va a pasar con el fármaco cuando va pasando a lo largo de nuestro cuerpo? Pues hay procesos de absorción, de distribución del fármaco en el organismo, cómo se va a biotransformar, es decir, cómo se va a metabolizar y finalmente cómo se va a excretar el famoso proceso LADME. Y para ese proceso LADME, pues también son importantes las propiedades físico-químicas y la reactividad de los grupos funcionales. Otra vez vemos que desde el punto de vista molecular se repite esta tendencia. Y desde el punto de vista toxicológico, esta parte de los eventos adversos agudos o que puedan presentar a largo plazo,
Pues, ¿qué creen? También tiene que ver con las propiedades físico-químicas y también con la reactividad de grupos funcionales, ¿no? Ver que no interactúe con proteínas que a lo mejor yo no quiero que inhiba mi molécula, que haga mi fármaco y que esté causando algún evento adverso, o que no se genera un metabolito que efectivamente me esté causando un efecto tóxico. Entonces, como pueden ver, desde el punto de vista molecular, pues tenemos que conocer bastante el fármaco. Entonces, de tal suerte que el diseño inicial de una molécula debe contemplar el conocimiento de la misma, y si no la conozco, por lo menos tener la capacidad de predecir sus propiedades físico-químicas. De ahí la importancia de que yo pueda conocer, ya sea de manera predictiva o de manera real idealmente, cómo van a ser estas propiedades físico-químicas, porque ellas van a incidir en la parte farmacodinámica, en la parte farmacocinética y en la parte toxicológica. Vamos a ver un ejemplo muy básico de cómo puede ser esto de la química computacional. Este es un recurso libre, gratuito. La página es organicchemistry.org. Es un recurso libre. Una gran ventaja de la química computacional es que muchos recursos son libres. De hecho, a partir de estos recursos, ahora en México, durante la pandemia, tuvimos la experiencia de hacer un curso de química computacional, un curso introductorio a lo que es el diseño de fármacos. Entonces, pues por ahí le hacemos el comercial, ¿no? a la Ciudad Química de Panamá, que si en un momento dado les interesara, pues con mucho gusto nos ponemos de acuerdo y podemos ofrecerlo, ¿no? Entonces, esta página tiene un programa que se llama Osiris Property Explorer. Pues aquí preparé un pequeño videito. Entonces, ahí lo vamos a descargar de esta página. Lo único que necesitamos es que nuestra computadora tenga Java. Si no lo tiene, bueno, lo podemos descargar de esta dirección, java.com, ahí podemos descargar. Una vez ya que lo descargamos, es una aplicación muy pequeña, no pesa mucho, ahí ya la tengo ya descargada. Y entonces, pues tenemos del lado izquierdo el menú para dibujar nuestras moléculas y del lado derecho los pronosticadores de la toxicidad, por ejemplo, dice que es mutagénico, tumorogénico, irritante, efectos sobre la reproducción y algunas propiedades físico-químicas que son importantes para el proceso farmacocinético. Ahí, por ejemplo, ya dibujé el benceno, pues vemos que le fue muy mal, pues es mutagénico, súper fatal. Vean que en tiempo real, pues se van ajustando las propiedades. Entonces yo puedo ir jugando y decir, bueno, voy a intercambiar estos grupos funcionales. Ahí, bueno, ya me quedó ahí irritante, me quedó, voy a poner un metilo, no, pues ya la regué, ya me quedó peor. Voy a ponerle un ácido carboxílico, oxígeno. Bueno, me quedó mutagénico, ¿no? Pero si se fijan, aquí lo que les quiero vender no es de que qué tan bueno soy yo para hacer moléculas que no sean mutagénicas, etcétera, sino que vean que, pues, yo dibujé varias moléculas ahorita, y a partir de ese dibujo de las moléculas no me costó nada, no tuve que ponerme la bata ni mucho menos, y a partir simplemente del uso de este tipo de programas, pues yo ya pude predecir vamos a hablar muy importante esa palabra predecir, que no es conocer, es predecir algunas propiedades de toxicidad. Entonces yo ya podré decir, bueno, ese ácido para hidroxibenzoico, pues no me interesa porque me está reportando mi programa que es potencialmente mutagénico. Pues ok, ya mejor mi proyecto de fármacos no lo voy a enfocar por ahí porque ya me está revelando una alerta sobre la toxicidad, ¿no? Entonces a esto me refiero con que la química computacional te va a permitir hacer la toma de decisiones, ¿no? En un proyecto químico. Yo aquí pude seguir dibujando más moléculas mientras estamos platicando. Ustedes lo pueden hacer, les digo que es un recurso libre. Pueden jugar con ellas y bueno, ahí me platican si encuentran alguna molécula que sea de interés y hablamos y platicamos de alguna colaboración, ¿no? La química computacional no solamente nos predice, digamos que la predicción sería antes del experimento, sino que también nos ayuda a explicar resultados experimentales. Estos son dos ejemplos justamente de la colaboración que tengo con el doctor Sergio Martínez de INCASAT. Aquí ellos lo que están analizando son una serie de extractos que probaron su actividad sobre la alfa-glucosidasa, y entonces ellos aislaron unos compuestos y entonces empezamos a platicar y tratamos de ver pues cómo podría ser la unión de los compuestos que formaban parte de este extracto con la alfa-glucosidasa. Y bueno, encontramos que, por ejemplo, triterpeno que tenemos del lado izquierdo, bueno, pues es un inhibidor de la alfa-glucosidasa, y del otro lado encontramos también un triglicérido que
bueno, encontraron ellos y al de explicarlo, que y podría tener algún comportamiento de tipo inhibición mixta sobre la alfa-glucosidasa, y entonces analizamos si este compuesto era capaz de unirse a un sitio alostérico de la enzima o a un sitio activo de la enzima, y vimos que efectivamente lo que decía el modelo computacional se ajustaba o permitía explicar lo que habían encontrado el grupo del doctor Sergio Martínez en sus investigaciones. Y felizmente, bueno, estos resultados los publicamos y creo que les ha ido bastante bien a estos artículos. Entonces, una pregunta que uno pudiera tener es, bueno, pues si ya tienes las computadoras que te hacen todo maravilloso, ¿por qué para esta pandemia de COVID, pues tiene que desde diciembre del año pasado, digamos enero, para finales de diciembre, digamos enero de este año, y ya tiene 7 meses con nosotros? ¿Por qué no hay todavía entonces un medicamento? Si tiene las computadoras que lo hacen tan rápido, ¿por qué todavía no tienes un medicamento? Bueno, aquí habría que entender pues cómo se desarrolla un medicamento. Básicamente, el desarrollo de un nuevo medicamento lo podemos dividir en 3 etapas. La primera etapa sería lo que denominamos la etapa de descubrimiento, donde vamos a definir y optimizar la estructura química que vamos a desarrollar como un potencial fármaco. Entonces aquí se nos van a ocurrir las ideas, aquí vamos a tener mucha intervención de biólogos moleculares, por ejemplo, que nos van a sugerir qué proteínas sería interesante para inhibir para la mejora de cierta enfermedad, por ejemplo. Entonces aquí vamos a tener mucho de esta etapa de descubrimiento, mucha interacción de los químicos con otros profesionales, ¿no? Luego vamos a pasar a una etapa preclínica, donde vamos a obtener información relevante para el desarrollo del medicamento, ¿no? Aquí vamos a ver cómo se comporta nuestra molécula en modelos animales. Si todo va bien en los modelos animales, bueno, vamos a hacer los estudios de escalamiento industrial para llevarlo de escala de laboratorio a escala industrial, y desde luego la parte del desarrollo de la formulación, ver qué tipo de excipiente vamos a poner, si lo vamos a poner en una tableta, si queremos ponerlo en inyectable, ver que sea soluble, etcétera, etcétera. Muchas veces en el desarrollo de un fármaco brincamos mucho de la etapa de descubrimiento a la etapa preclínica y de regreso, ¿no? Muchas veces lo que obtenemos de información en la etapa preclínica vuelve a alimentar a los químicos que están en la etapa de descubrimiento para que hagan las modificaciones pertinentes y volver a lanzar la molécula a la etapa preclínica. Una vez que ya tenemos una molécula que cumple con lo que estamos buscando en la etapa preclínica, es decir, que se asegura en el modelo animal, que efectivamente tengamos evidencia de que actúa bien, de que actúa sobre el mecanismo de acción que estamos proponiendo, que esto genera un efecto terapéutico y que no tiene efectos tóxicos en los animales, bueno, pues ya nos aventamos a la etapa clínica, ¿no? Donde vamos a tener como enfoque determinar la seguridad y la efectividad del medicamento en seres humanos, ¿no? Donde vamos a tener una serie de fases, desde la fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4, donde vamos a tener diferentes objetivos, diferente cantidad de participantes, de voluntarios en el proceso, pero el objetivo principal es buscar la seguridad y la eficacia de este nuevo medicamento. ¿Y cuánto cuesta esto? Bueno, en términos de tiempo, la etapa de descubrimiento toma, dependiendo del tipo de proyecto, no podemos tampoco universalizar. Hay proyectos que van muy rápido, proyectos que no van tan rápido, y pues esto puede tardar de 2 a 5 años, con una inversión que puede ir hasta los $219 millones. Bueno, pues vaya que sí es una inversión fuerte en tiempo y en dinero, ¿no? Luego, pues la etapa preclínica, un poquito más rápida, a lo mejor, de 1 a 2 años, y ya para entonces ya llevamos gastados $278 millones. Entonces aquí más o menos ya el tiempo de desarrollo puede ser de 3 a 7 años. Entonces, bueno, pues en esta situación de la pandemia, pues no tenemos tanto tiempo para esperar, a lo mejor de 3 a 7 años. Entonces, es por ello que hemos visto esos esfuerzos por reposicionar fármacos de los cuales ya se tiene esta información de la etapa de descubrimiento, esta información de la etapa preclínica, que ya se tiene esta evidencia, incluso de algunos ya con experiencia en seres humanos, para tratarlos de evaluar directamente ya en seres humanos, porque ya estas etapas del descubrimiento y la etapa preclínica ya corrieron, ya se hicieron. Entonces, pues son moléculas que ya conocemos y por lo tanto ya podemos empezar a usarlas con una base científica que nos dice que las moléculas son potencialmente seguras y potencialmente eficaces, ¿no? Por ello, ya se han aventado a la fase clínica. Y esta fase clínica, pues, puede durar entre 4 y 9 años para un
tiempo total de desarrollo de 7 a 16 años. Bueno, pues vaya que sí es un proceso que es largo. El costo, este es un proyecto barato, digamos, de $870 millones. El costo es muy variable, el costo depende también incluso desde la aplicación clínica, el número de éxitos, el número de fracasos que tengas en el desarrollo del proyecto, y de tal suerte que la cifra puede llegar incluso hasta los $2,000 millones. Entonces, por esto podemos entender por qué de repente los medicamentos nuevos pues tienen precios tan altos, ¿no? Porque el costo de su desarrollo fue también bastante alto. Lo que está pasando ahora con esta pandemia, pues lo que hay es una reducción del tiempo de las fases clínicas por una situación de emergencia. No quiere decir que se relajen las medidas estrictas del control del avance del fármaco en esas etapas. Se sigue habiendo mucho control sobre la seguridad y eficacia, pero pues están haciendo estudios acelerados justamente para tratar de tener ya un fármaco, un medicamento que pueda ser útil en la pandemia, en esta situación de emergencia. Pero fuera de una situación de emergencia, pues más o menos este es el panorama que les espera a la mayoría de las moléculas en desarrollo. Entonces aquí nuevamente enfatizar esto. ¿Por qué dura tanto y es tan costoso? Porque debemos garantizar como profesionales de la salud, hasta donde sea posible, sabemos que habrá siempre imprevistos a la genética de los pacientes, siempre habrá algún imprevisto, pero siempre hay que poder garantizar hasta donde sea posible la seguridad y la eficacia del tratamiento. Es por ello que estos procesos son tan largos y tan costosos, porque tenemos que garantizar que esta nueva molécula va a curar la enfermedad y que tampoco va a causar más daño a las personas que lo lleguen a necesitar. Algo que es interesante, ¿no? Bueno, pues ya me hablaste de todas las bondades de la química computacional, pero la química computacional puede sustituir a las pruebas que se hacen en los laboratorios. Antes de contestar ello, permítanme decir esto. La química computacional hace predicciones, y aquí está la palabra clave, predicciones, pero tiene ciertas limitaciones. Entonces, bueno, yo espero que en el público no tengamos ningún químico que nos acompañe de Brasil. Entonces, pues, digamos que yo les pongo este reto, vamos a viajar en el tiempo y vamos a irnos a unos días antes de la semifinal Brasil-Alemania en el Mundial del 2014. Digo, nosotros ya sabemos qué pasó, pero vamos a imaginar que regresamos en el tiempo y estamos unos días antes de este partido de la semifinal Brasil-Alemania del Mundial 2014. Vamos a suponer que mi modelo para la predicción del resultado de este partido van a ser los resultados históricos de los enfrentamientos entre Brasil y Alemania. Entonces, si yo me voy al libro de la FIFA, a marca.com, no sé, ya aquí está el comercial, pero bueno, cobramos algunos derechos, pero vamos a suponer que yo me voy a estos ambientes históricos y entonces yo me fijo que Brasil tiene 12 ganados, 5 empates y 3 derrotas ante Alemania. Bastante, mucho más ganador Brasil frente a Alemania, incluyendo una victoria en final de Mundial, en el Mundial de Corea-Japón en el 2002, victoria de 2-0, y varias goleadas, incluyendo una a domicilio en Alemania, incluyendo una eliminación en la Copa Confederaciones, para que vean que sí hice la tarea de ver cómo le fue Brasil contra Alemania. Entonces, si yo me fijo en este modelo, el modelo de los partidos históricos entre Brasil y Alemania, pues, ¿cuál va a ser mi predicción? Mi predicción es victoria segura de Brasil, porque aparte Brasil está en casa, ¿no? Entonces, con ese antecedente, a nadie se le podría haber ocurrido el resultado final, ¿no? Ya sabemos, no lo vamos a repetir por respeto a nuestros colegas brasileños, pero entonces, pues, ¿qué pasó? ¿Mi modelo falló? Bueno, pues a lo mejor si mi modelo hubiera sido fijarme en cómo fue el desempeño de Brasil a lo largo de esta Copa Mundial, hubiéramos visto, bueno, Brasil sufrió contra México, luego incluso en el partido contra Colombia, pues habló de mucha polémica, que Colombia debe haber ganado. Podríamos haber supuesto que entonces Brasil no estaba en su mejor momento y entonces podríamos haber dicho, bueno, pues entonces no creo que gane Brasil. De todos modos, el resultado fue muy inesperado. Entonces lo mismo va a pasar cuando nosotros estamos haciendo nuestros experimentos de química computacional. La elección del modelo que yo voy a escoger, mi modelo matemático que yo voy a escoger
para hacer mis predicciones es muy importante. Si yo escojo un mal modelo computacional, un mal modelo matemático, mis resultados no van a ser creíbles, probablemente mi predicción no va a ser certera. Y a pesar de todo ello, pues puede haber dentro de esa molécula en particular algún aspecto que un conformero más estable, que a lo mejor un puente de hidrógeno intramolecular por ahí que no considere, y que entonces haga que el resultado pues no sea tan similar a lo que yo vea en el experimento. Pues de tal suerte que la química computacional es muy útil, sí es definitivamente útil, me va a permitir filtrar, me va a permitir reducir de mis 10 a las 200 moléculas, concentrarme únicamente en un número pequeño de moléculas, pero no me puedo simplemente fijar en cómo va a ser el resultado con únicamente los datos de la química computacional. Entonces aquí pues hicimos, me gustaría crear estas, llévate a casa, algunas ideas que sería bueno llevarse a casa. Entonces, la química computacional es usar las computadoras para hacer cálculos que sean muy difíciles para mí, para predecir el comportamiento de un sistema químico. Este sistema químico puede estar formado por una sola entidad, ya sea una molécula aislada, o varias, por ejemplo, un complejo ligando-proteína. El comportamiento químico estaría dado por su conformación, su reactividad y los cambios que pudiera tener a lo largo del tiempo este sistema químico. Puedo usar la química computacional para pronosticar, es decir, antes del experimento, o para explicar, es decir, los resultados que surgieron después del experimento. No al revés, aquí es importante, siempre el experimento tiene la voz cantante sobre la química computacional, ¿eh? No se vale ajustar el resultado experimental para que me diga lo que está prediciendo la computadora. Si bien la química computacional no sustituye a la parte experimental, sí permite acelerar la toma de decisiones, y el proceso del desarrollo de fármacos es un proceso largo y costoso porque se debe garantizar la seguridad y eficacia del tratamiento. Pero bueno, pues con estas 6 ideas rematamos esta primera etapa de la charla. Entonces, pasemos con la siguiente etapa de esta charla. Conociendo al enemigo. Este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, vaya que nos ha venido a causar varios problemas a nivel social, a nivel económico y desde luego a nivel sanitario. Este coronavirus causa la enfermedad que se ha denominado COVID-19, que es el acrónimo para, en inglés, enfermedad causada por el coronavirus del 2019, y aquí algunos datos puntuales. En lo que va del siglo XXI, se han presentado 3 brotes importantes debidos a coronavirus, y eso es algo que es muy importante tener en cuenta. Tuvimos el SARS-2 en 2002, tuvimos el MERS en 2011 y tuvimos el SARS-CoV-2 ahorita en el 2020. Entonces ya esto ha sido una alerta, ¿no? De que tenemos que poner atención a esta parte del coronavirus, ¿no? Que tenemos que, a pesar de que nosotros logremos resolver, que así lo haremos como humanidad, logremos resolver esta situación que tenemos actualmente, no debemos de bajar la guardia, porque ya tuvimos 3 avisos. Entonces pues hay que seguir investigando. O sea, no podemos simplemente limitarnos a ya resolver el problema de esa pandemia, me olvido otra vez de los coronavirus. No, hay que seguir investigando porque no sabemos cuándo se pueda presentar otra vez una pandemia por coronavirus. Ojalá no, ojalá así sea y que esta sea la última y que no volvamos a saber nunca más de pandemias de este coronavirus. Ojalá así sea, pero siempre hay que estar preparados. Esta pandemia actual plantea un grave riesgo para la salud pública, ya que el número de infectados puede duplicarse cada 7 días. Entonces, pues esto es un problema. Muchas personas infectadas pueden cursar asintomáticas o con síntomas similares a un resfriado. Eso llevó a mucha gente, incluso dentro de los medios públicos, a minimizar la enfermedad y decir que es solamente una gripa. Sin embargo, puede haber evolución a una severidad mayor que puede conducir a un estrés respiratorio que es potencialmente letal. Dentro de los síntomas habituales que tenemos en esta enfermedad, pues tenemos fiebre, tos seca y fatiga. La gran mayoría de los pacientes que presentan síntomas así lo reportan. Tendremos síntomas no habituales que van desde el dolor de cabeza, congestión nasal, disminución del olfato no relacionada con una nariz taponada, que es algo interesante porque nos está hablando entonces que posiblemente hay una afectación sobre el sistema nervioso central, dolor de garganta, falta de aliento, diarrea en algunos casos, y ya cuando tenemos condiciones más severas, pues ya tenemos fiebre más alta, tos con sangre, dificultad evidente para respirar, afectación sobre el sistema renal, afectaciones sobre el sistema cardiovascular y poder llegar incluso a una
falla orgánica sistémica fatal. Los casos los podemos clasificar con base a estos síntomas. Tenemos los asintomáticos, que no vemos síntomas ni ninguna manifestación clínica. Los leves, que solamente van a presentar los síntomas más comunes, fiebre, tos seca y fatiga. Y moderados, donde ya vamos a empezar a tener síntomas de una neumonía temprana. Esto son más o menos el 80% de los casos. Entonces, pues uno podría decir, bueno, pues 80% que nos va a ir bien, pues ¿por qué tanto drama, no? Bueno, pues tenemos un 15% de personas que pueden llegar a tener un caso más severo, donde tenemos ya disnea e hipoxia, o un 5% de casos críticos, ¿no? Entonces estamos viendo que un 20% de los casos, un 20% de las personas afectadas puede presentar un caso que lo puede llevar al hospital. Entonces esto nos está hablando de la severidad de la pandemia, aunque una gran mayoría de la población no va a llegar al hospital porque va a cursar una enfermedad que pudiera manejarse en casa. De todos modos, tenemos un 20% de la población que sí podría tener un riesgo importante que pueda afectar su vida. ¿Cómo ha evolucionado la enfermedad en el mundo? Bueno, pues desde que surgió a finales del 2019 hasta agosto, hasta el 1 de agosto que preparé esta lámina, pues llevamos ya 18 millones de casos, un poquito más ahora. El foco empezó en el sudeste asiático, pero ahora pues el foco principal está en el continente americano, con Estados Unidos, Brasil y México, afortunadamente como tres de los focos más importantes. También la India, Sudáfrica, están empezando a reportar un crecimiento más importante de la enfermedad. Allá en Panamá, pues creo que revisé hoy en la mañana y creo que ya pasaron los 70,000 casos confirmados. Es no sé cómo nos hayan vivido por ahí la pandemia, sé que también tuvieron un periodo de confinamiento importante, sé que han tenido un repunte de casos en las recientes semanas, pero bueno, esperemos que también salgan adelante. Acá en México, pues al ser un país que tiene una mayor población, iba a decir que es un país más grande, pero no, grandes somos todos los países latinoamericanos. Un país con mayor extensión que Panamá, podemos pensar que el número de casos confirmados va a ser más grande, y pues sí, así ha sido. Probablemente esta semana rebasemos ya los 50,000 muertes por COVID. Entonces, pues esto nos habla de que la enfermedad, pues sí, es algo que tenemos que tomar en serio. ¿Qué factores de riesgo nos pueden predisponer para tener un caso grave de COVID? Está cayendo en este 20% de tener un caso severo o crítico. Bueno, la edad, la realidad es que es el factor de riesgo más importante. Es lo que se observa que los pacientes afectados, la mayoría son de edad avanzada, los casos críticos son personas con edad avanzada. Entonces aquí la protección de nuestros adultos mayores es imperativo. Esto es lo que nos mueve, proteger a nuestros adultos mayores. No, pero la edad no es el único factor de riesgo. Tenemos antecedentes de enfermedad pulmonar previa, hipertensión, o que hay algún otro padecimiento cardiovascular previo, como por ejemplo formación de coágulos. Un sistema inmune debilitado, como podrían ser, por ejemplo, los pacientes con cáncer, la diabetes mellitus tipo 2. Hay gente que habla de que procesos de inflamación crónica, como los que ocurren en la obesidad, pudieran ser también predisponentes a tener un caso grave de COVID-19. Entonces, pues vaya que son bastantes factores de riesgo, no solamente la edad. Y algo que también me gustaría resaltar aquí es que hay factores desconocidos. Sabemos que no todos los hipertensos terminan en casos graves, y también sabemos que hay gente que no es hipertensa y que termina en casos graves, gente joven que no es hipertensa, que es muy sana y que de todos modos termina en un caso severo. ¿Por qué? Bueno, porque todavía hay factores que no conocemos que pudieran ser de riesgo. Si tuviéramos este conocimiento de, pues fíjate que a ti te va a ir mal si te da COVID, bueno, a lo mejor con ese sector de la población pudiéramos tener mayores precauciones y los demás, bueno, hagan su vida un poco más normal. Pero no, la realidad es que al ser una enfermedad que no tenemos tanto tiempo de conocerla, que es la realidad, pues todavía no todo se desmenuza. Vaya que se ha descubierto bastante, pero no todo se ha descubierto todavía. Entonces todavía hay factores desconocidos que nos impiden decir, esta población que tiene esta característica ya puede salir. Pues todavía tenemos que atender estas medidas sanitarias que nos está sugiriendo nuestras autoridades de cada país.
El ciclo de replicación del virus, digo, no soy virólogo, entonces tampoco me voy a adentrar mucho en ello, pero bueno, empieza con la unión del virus con la célula, un proceso de fusión y endocitosis, donde el virus pasa a internalizarse a un endosoma. Aquí en la parte de la unión del virus con la célula, bueno, pues este reconocimiento se da a partir de la famosa proteína Spike o de espícula, que ahora ya todos conocemos esta proteína Spike. Se va a unir con una receptor que se llama la enzima convertida en angiotensina de tipo 2 o ECA2, que tenemos expresada principalmente en el sistema respiratorio, pero también se expresa en otro tipo de tejidos, lo cual puede explicar por qué el virus también tiene otro tipo de manifestaciones, además de las respiratorias. Y posiblemente hay un procesamiento por proteasas que también tenemos en la membrana de las células respiratorias. Luego viene un proceso de proteólisis, donde ya se van a liberar algunas proteínas que son importantes para el virus, el proceso de transcripción y traducción del material genético del virus, para llevar después al ensamblaje viral y el proceso de exocitosis para que el virus pueda seguir infectando otras células. De esta parte del ciclo de replicación del virus, lo que quiero destacar es que nosotros como diseñadores de fármacos podemos interferir aquí en el ciclo de replicación del virus y podemos fijarnos en proteínas estructurales del virus, es decir, proteínas que ya forman parte de cómo es el virus en su constitución, la membrana, la proteína Spike, por ejemplo. Estas proteínas estructurales nosotros las podríamos atacar para detener desde el principio el proceso de replicación viral. O también podemos impedir que el virus continúe su proceso en el interior de la célula, atacando proteínas no estructurales que el virus ocupa para poder después seguir hacia el ensamblaje viral, hacia el proceso de transcripción y traducción. Entonces nosotros podemos afectar la acción de proteínas estructurales del virus y podemos afectar la actividad de proteínas no estructurales del virus. Proteínas que el virus más bien necesita para continuar su proceso de replicación. La respuesta del organismo, pues, ha sido uno de los temas que ha sido de mayor investigación. El virus, vaya que tiene sus cosas, porque el virus tiene mecanismos donde evade al sistema inmune. Pues esta evasión del sistema inmune es un punto crítico, porque mucho se ha dicho que puede ser un punto importante, es la cantidad de inóculo viral que te afecte. Entonces, si tú tienes un inóculo muy grande, es decir, que te contagias con una gran carga viral, pues la evasión del virus va a ser importante, y entonces esto ocasiona que haya una respuesta retardada de interferón. El interferón es una de las moléculas endógenas que tenemos como que son las primeras que se producen para una infección de tipo viral. Todos los virus tienen algún mecanismo que les permite evitar de algún modo esto. Entonces, mucho de cuando se habla de los sistemas inmunes debilitados, mucho también interfiere esta parte de la respuesta retardada del interferón. Cuando tenemos esta respuesta retardada del interferón, bueno, pues tenemos la implicación de citocinas y proteínas proinflamatorias que van a empezar a llamar a otro tipo de células. Vamos a tener una trampa de neutrófilos. Los neutrófilos aquí son un tipo de células que va a ser muy importante porque van a generar ciertas enzimas que provocan daño tisular. Y este daño tisular en el pulmón particularmente, pues va a generar un proceso mayor de inflamación y bueno, este ciclo se repite y puede degenerar en un proceso de fibrosis pulmonar. Este proceso de fibrosis pulmonar es algo muy importante que debemos tener en cuenta porque aun cuando el paciente logre sobrevivir a la enfermedad, podría tener secuelas debido justamente a esta fibrosis pulmonar. Entonces aquí, pues una idea pues también sería ver si podemos de algún modo evitar esta sobreexpresión de la respuesta inmune, esta desregulación del sistema inmunitario. De tal suerte que entonces podemos tener esta serie de blancos terapéuticos para la enfermedad. Podríamos atacar proteínas virales, como ya platicamos, proteínas estructurales o proteínas no estructurales. En este sentido, pues dentro del reposicionamiento de fármacos, que ya explicamos que son fármacos de los cuales ya tenemos evidencia de su uso clínico o al menos de sus efectos sobre seres humanos, pues tenemos el famoso remdesivir, que afecta a una polimerasa, una proteína no estructural, que es importante para la replicación del virus, o el ritonavir, que se ocupa más bien para otro tipo de virus y que también es un inhibidor de proteasas. Son dos fármacos que tratan de atacar proteínas no estructurales. Tenemos que podríamos también bloquear proteínas del hospedero, por ejemplo, y aquí, por ejemplo, afectar el proceso de endocitosis
donde una de las moléculas más famosas de esta pandemia, la hidroxicloroquina, que justamente su mecanismo de acción era evitar la acidificación del endosoma, que es un proceso importante para que continúe la ruptura de esta estructura y que se libere el material del virus. Entonces, esta hidroxicloroquina tiene este mecanismo, se conoce este mecanismo, de ahí pues que se haya propuesto la idea de esta hidroxicloroquina como un reposicionamiento de fármacos, pero bueno, pues ahora ya hemos visto qué ha pasado. El Camostat, que es un inhibidor de las serinas proteasas, que son estas enzimas que también el virus necesita para continuar su internalización hacia la célula, bueno, pues también hay evidencia de para qué es este fármaco. Este fármaco se desarrolló para la pancreatitis, si no mal recuerdo, para cáncer de páncreas. Entonces, bueno, pues también hay cierta evidencia que nos da ideas sobre el mecanismo por los efectos del Camostat. O también podemos atacar sobre la regulación de la respuesta inmune, pues tenemos directamente la optimización de la respuesta inmune a través de la administración externa de interferón, el uso de plasma convalescente o el desarrollo de vacunas, que bueno, pues también es algo muy importante que se tiene que hacer, o bien usar inmunosupresores e inmunoreguladores para tratar de paliar esta respuesta inflamatoria sobreexagerada. De ahí que otra molécula que, bueno, al menos acá en México fue también muy sonada, la betametasona, la metilprednisolona, que son antiinflamatorios de tipo esteroideo y que se tenía pues también este uso para controlar la inflamación. Con el doctor Valente Maldonado, pues ahorita hay un protocolo que se está corriendo para el uso de pentoxifilina, que es también un fármaco que tiene algunas propiedades inmunoreguladoras. Entonces, bueno, pues también se está haciendo. Algo que es importante sobre este tipo de fármacos que estamos usando es que no son preventivos. Estos fármacos se usan cuando ya tenemos la manifestación de la enfermedad. Es decir, no los podemos tomar. Si yo me tomo hidroxicloroquina como preventivo, muy probablemente eso no va a servir, porque eso funciona ya que tengo el virus. Entonces, esta idea de tomar estos fármacos como preventivos no es una idea muy buena, porque también estos fármacos tienen algunos eventos adversos serios y que nos van a impedir estarlo tomando todo lo que va a durar la pandemia, ¿no? Entonces, no es recomendable, definitivamente no es recomendable tomar cualquiera de los fármacos que estamos platicando aquí como un profiláctico, para prevenir la enfermedad. Algo que dentro del mundo del diseño de fármacos nos podríamos enfocar después, bueno, en cuál tipo de blanco terapéutico me debería enfocar. Y aquí algunos podrán decir, no, pues enfócate sobre las proteínas virales porque es lo más fácil de atacar, porque si afectas desde el principio al virus y su ciclo de replicación, pues entonces a lo mejor ya evitas todo lo demás. No, pues fíjate que tienes que concentrarte en la respuesta inmune porque justamente el daño tisular es lo que está provocando todos los síntomas. Habrá gente que diga que las proteínas del hospedero, pero no, la realidad es que tenemos que enfocarnos en todos. Nos tenemos que enfocar en prevenir la infección viral, de ahí la importancia del desarrollo de las vacunas, pero también para las personas que ya están afectadas y que no fueron vacunadas, detener la entrada y la replicación viral, porque tenemos que evitar la progresión de la enfermedad. Y una vez que la enfermedad se ha insertado, bueno, pues disminuir las consecuencias de esta enfermedad ocasionadas por este daño al tejido del pulmón. Entonces, pues nos tenemos que enfocar en todos los blancos terapéuticos. No podemos simplemente abandonar todos los demás y enfocarnos y casarnos solamente con uno. Claro, por nuestra expertise, a lo mejor podemos enfocarnos en uno, pero hay que tener en mente que todos los científicos del mundo tenemos que abarcar de manera global todos los blancos terapéuticos. Entonces, notas para llevar a casa. COVID-19 es una nueva enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Su gravedad radica en su alta velocidad de contagio, variedad de síntomas y su repentina aparición. La población de mayor riesgo son los adultos mayores con antecedentes cardiovasculares, pulmonares o con diabetes, pero recordar que aún hay factores desconocidos que impiden pronosticar qué personas se pondrán más graves, y eso es importante porque no nos debemos de confiar. La regulación del sistema inmune parece estar relacionada con la severidad y aún no hay un medicamento que tenga un alto nivel de efectividad. Si bien los médicos aquí se la están rifando con las herramientas que tienen, la realidad es que todavía no hay un medicamento que me garantice que en la mayoría de los casos voy a tener un alto nivel de efectividad, sobre todo en aquellos casos que ya son críticos. Muy bien, pues vamos entonces a esta idea de los fármacos multitarget y qué avances hemos tenido en este proyecto que vamos empezando, que es la tercera y última etapa de mi plática.
Entonces, bueno, dentro de los paradigmas del diseño de nuevos fármacos, pues tenemos dos diferentes vertientes. La tradicional siempre ha sido el diseño de un solo target o single target, donde el objetivo es buscar fármacos que tengan una alta afinidad y una alta potencia, que sean altamente selectivos hacia un solo blanco terapéutico y que el efecto terapéutico lo podamos relacionar a una sola. Ese ha sido el paradigma tradicional de la industria farmacéutica y de los académicos que nos dedicamos a esto, enfocarnos a un solo blanco biológico para poder tener una alta selectividad, tratar de disminuir los efectos adversos, por ejemplo, relacionada con esta altísima selectividad. Pero también tenemos otro paradigma donde tenemos el diseño de fármacos multitarget o dirigidos a múltiples dianas biológicas, donde vamos a sacrificar la selectividad buscando un efecto sinérgico, buscando que este efecto sinérgico, bueno, pues me permita controlar un padecimiento desde varios frentes. Aquí vamos a buscar tener 2 o más blancos terapéuticos y el efecto terapéutico va a estar relacionado con varias acciones terapéuticas también. Entonces, pues ¿qué son los fármacos multitarget? Pues los podemos definir como aquellos compuestos diseñados para modular múltiples objetivos relevantes a una enfermedad con el objetivo general de mejorar la eficacia o bien mejorar la seguridad del fármaco. Esta no es una idea que se me ocurrió a mí la semana pasada para dar la plática, es una idea que se ha venido manejando muchísimo recientemente dentro de los grupos que hacemos investigación en fármacos, tanto de la industria farmacéutica como en el sector académico. Pues, por ejemplo, tenemos ahí la acenapina, que es un antipsicótico, que actúa en diferentes tipos de receptores que están relacionados con la psicosis, con receptores dopaminérgicos, serotoninérgicos y de tipo histamínico. El diseño de estos fármacos multitarget va a estar dirigido a la integración de múltiples farmacóforos. Un farmacóforo es la parte indispensable de la molécula que si tú se la quitas, le quitas, la redundancia, la actividad farmacológica. Y que esta molécula tenga varios objetivos con varios mecanismos biológicos de manera simultánea. Entonces, ahí en la diapositiva, por ejemplo, vemos esta molécula donde en color azul tenemos encerrado el farmacóforo de moléculas que se van a dirigir hacia una enzima que se llama GCK3-beta y la parte que está en naranja hacia, que son parte del farmacóforo de moléculas que se usan para inhibir a la base 2, que son enzimas que tienen que ver con la progresión de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, aquí los autores de este estudio combinaron estos dos farmacóforos para las dos moléculas que se ilustran ahí y vemos que tienen actividad sobre ambas enzimas. Entonces, aquí la idea es funcionar. El interés en los fármacos multitarget ha sido bastante grande. El interés ha crecido considerablemente debido a que muchas enfermedades son multifactoriales. Pues lo tenemos, por ejemplo, muy en mente con, por ejemplo, el síndrome metabólico. El síndrome metabólico, pues una enfermedad multifactorial. Tenemos, no es una idea así que digan qué locura, la industria farmacéutica los ha desarrollado, incluso hay fármacos dentro de la clínica que ya tienen esta indicación de multitarget. Por ejemplo, el sunitinib, que es un inhibidor de varios receptores de tirosineasa y que es un fármaco antitumoral. La dronedarona, que es un antiarrítmico y que igual su objetivo es atacar canales de calcio, canales de potasio y el receptor adrenérgico para de una manera sinérgica disminuir las arritmias. Tenemos esta otra molécula que fue desarrollada por el grupo del doctor Gabriel Navarrete acá en México, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y que es un antidiabético multitarget que ataca a la GPR40, la aldosa reductasa y pipergamma. Y pues no solamente en el mundo de los fármacos tenemos sustancias multitarget, por ejemplo aquí tenemos el verbascócido, que es un producto de origen natural, es un biopesticida multitarget que tiene unas propiedades interesantes porque tiene baja toxicidad, tiene una capacidad de degradarse en el medio ambiente sin generar metabolitos tóxicos. Este verbascócido puede afectar al receptor de exona, a la profenol oxidasa y a la enzima acetilcolinesterasa. Entonces, pues tenemos que esta idea de multitarget sí vaya que se está usando y sí hay ejemplos, digamos, en la vida real donde nos demuestran que este efecto sinérgico es posible. Entonces, con esta idea, ¿podríamos diseñar nosotros antivirales multitarget para COVID-19?
Y aquí pues les voy a ser honesto, la verdad cuando empecé a platicar de este proyecto con el doctor Juan Rodrigo Salazar, que es mi colega aquí en la Universidad de La Salle, México, la verdad pues en lo que nos empezamos a fijar primero fueron en las proteínas no estructurales, porque era de las proteínas pues de las cuales se empezaba a generar información sobre el virus, era de las proteínas que se empezaba a tener la estructura tridimensional, que es algo importante, para tratar de encontrar estos ligandos que puedan interferir con estas enzimas del virus. Entonces, bueno, la verdad que en un principio nos empezamos a enfocar sobre estas proteínas no estructurales. De ahí, bueno, pues nuestro siguiente paso, como dijimos, bueno, vamos a ver pues qué se ha hecho con los otros coronavirus, qué se hizo con el SARS y qué se hizo con el MERS, qué otras moléculas se empezaron a investigar. Y entonces vimos que, por ejemplo, una enzima que se llama helicasa, que tiene la helicasa de SARS-CoV-2, tiene un 93% de similitud con la de SARS-CoV-1. Pues se desarrolló esta molécula que es una cromona, entonces tuvo una inhibición en el rango del nanomolar, entonces pues era una molécula bastante interesante. Esta molécula que se llama sinancerina, que afecta a una proteasa que se llama la proteasa principal o main protease, y tiene una similitud de casi del 95% entre la de SARS-CoV-1 y la de SARS-CoV-2, que es un grado de similitud bastante importante. Derivado de naftaleno, encontró que es un inhibidor de una proteasa que es similar a la papaína o papain-like protease, que tiene una similitud del casi el 88%. Entonces, pues dijimos, bueno, estas tres moléculas son interesantes, tienen una eficacia sobre el rango no molar, pues, es bastante interesante. Y encontramos esta otra cuarta molécula que es una quinolona y que tenía actividad sobre la replicación de MERS. Los autores no investigaron más sobre el mecanismo de acción, simplemente encontraron que era una molécula que podía afectar la actividad de MERS. Entonces, pues dijimos, bueno, pues entonces sí se hizo mucha investigación antes, que era lo que les comentaba, ¿no? No podemos parar la investigación que se está haciendo, no podemos descartar esta fuente de información. Y sobre todo nos llamaron la atención estas moléculas, no son aleatorias, digo, hay muchas moléculas que se reportaron, pero nos llamó la atención estos patrones de sustitución, y nos llamaron la atención estos patrones de sustitución porque nosotros en nuestro grupo de trabajo tenemos moléculas que se les parecen. Entonces estas moléculas nosotros las hemos investigado en nuestro grupo de trabajo, estas moléculas 5, 6, 7 y 8, nosotros las hemos probado y obtenido en nuestro grupo de trabajo a partir de fuentes naturales, a partir de métodos sintéticos, y son moléculas con actividad antiinflamatoria y antioxidante. O sea, nosotros no las habíamos investigado como moléculas antivirales, digamos que es nuestro propio reposicionamiento de fármacos, ¿no? Entonces dijimos, las moléculas tienen propiedad antiinflamatoria y antioxidante y se parecen a las anteriores. ¿Podrían tener entonces estas moléculas, adicional a su actividad antiinflamatoria y antioxidante que les conocemos, una acción antiviral? Su actividad antiinflamatoria y antioxidante podría ayudar en el manejo del daño tisular, es decir, la fibrosis pulmonar. Pues no sabemos. Entonces, pues como nuestra línea de trabajo pues es el diseño por computadora, pues nuestra primera aproximación fue irnos a ver si en la computadora podríamos encontrar algo. Entonces dijimos, bueno, pues no solamente nos vamos a enfocar ahora en esas proteínas no estructurales, sino que ahora vamos a ver si podemos hacer fármacos multitarget que afecten en dos tipos de mecanismos, pero que estén enfocados a dos cosas que agravan esta enfermedad de COVID-19. Entonces, las selecciones de dianas biológicas, bueno, pues hicimos esta selección en la literatura. Perdón. Entonces, vimos proteínas estructurales y proteínas que tienen que ver con la fibrosis. Construimos las moléculas y obtuvimos su geometría tridimensional, obtuvimos las estructuras 3D y simulamos los complejos que se formarían entre las moléculas y las proteínas, estas 8 proteínas que vimos que tienen que ver con la fibrosis y con proteínas estructurales del virus. Y entonces los probamos en un programa que se llama Molegro Virtual Docker. Este programa te da números sobre la potencial afinidad de tus moléculas con la diana biológica que tú estás probando. Entonces aquí tenemos nuestros resultados. En particular, el programa de Molegro usa un puntaje o un sistema de score
en el cual no lo reporta en kilocalorías por mol, por ejemplo, sino que lo reporta en unidades arbitrarias. Y aquí, entre más negativo es el valor, nos indica una mejor afinidad. Y entonces aquí vemos que la molécula 8, la del origen natural, es muy parecida al rascócido que les mostré, tiene una muy buena afinidad, incluso mayor a la de moléculas de referencia. Aquí usamos como referencia moléculas, las cuales ya se sabe que son inhibidores de estas enzimas. Entonces, pues aparentemente aquí tenemos algo que investigar, ¿no? Parece que esta estructura base de la molécula 8, un poco la de la molécula 6 y la molécula 7, podrían ser interesantes para desarrollar nuevos antivirales de acción dual, ¿no? Entonces, pues esto lo estamos investigando un poquito más. Aquí vemos algunas de las poses predichas. Nosotros no solamente nos limitamos a usar Molegro, porque recuerden que la química computacional se basa en ideas predictivas. Entonces aquí lo que hicimos nosotros fue buscar otros programas que también nos pudieran predecir cómo se unirían nuestras moléculas que estamos pretendiendo con las proteínas del virus o las proteínas que están relacionadas con la fibrosis pulmonar. Y es como ir con diferentes adivinos, ¿no? Digamos que si vas con un adivino y te lee la mano y te dice que te va a ir muy mal, pues luego vas con otro adivino a ver si también te dice, ¿no? Pues aquí es lo mismo. Usamos dos programas diferentes para ver si nos dicen lo mismo. Y encontramos que sí, que ambos programas nos dan la misma tendencia, nos sugieren a las moléculas 7 y 8 como moléculas interesantes para analizar. Entonces, bueno, ya esta investigación, pues ya la escribimos el doctor Salazar y yo. Esperamos ya esperamos que ya el editor dé su brazo a torcer y pronto podamos comunicarles los resultados y compartirles el artículo con mucho gusto. Todavía seguimos haciendo la optimización de estas moléculas. Aquí con mi grupo de estudiantes es justamente parte de los proyectos que hemos estado haciendo en este periodo de pandemia. Entonces, para cerrar la charla, para llevar a casa, es necesario contar con medicamentos que eviten la proliferación y los efectos de la infección. Los fármacos multitarget aquí aparecen como una opción interesante. Es posible aprovechar la información generada en las pandemias previas. No hay que tirar esa información, es información muy valiosa. A partir de estas moléculas previamente desarrolladas, se pueden proponer andamios o estructuras base originales y de interés. Dentro de los productos naturales y los compuestos sintéticos van a existir moléculas con potencial acción dual, lo cual sería algo muy deseable. Y bueno, ya estamos avanzando hacia esta demostración con el grupo del doctor Rodolfo Pinto Almazán del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca y con el grupo del doctor Cristian Guerra Araiza del Instituto Mexicano de Seguro Social para justamente estar demostrando esta acción dual. Entonces, pues no me queda más que agradecer, desde luego a mi colaborador, el doctor Juan Rodrigo Salazar, de la Universidad de la Ciudad de México, al doctor Rodolfo Pinto Almazán, a los doctores Cristian Guerra Araiza y al doctor Valente Maldonado del IMSS, y a mis estudiantes, a Melissa Bravo, a Oscar Córdoba, a Odette Gamboa, Matilda Martínez, Guillermo Sánchez y Juan Francisco Sánchez, que son los que han metido sus computadoras a trabajar y hacen toda la parte del análisis de datos y están proponiendo constantemente nuevas moléculas para tratar de encontrar moléculas todavía más óptimas, y siempre eternamente agradecido con la Fundación Los Aguilar para el avance de la ciencia, para mi familia, que dan el apoyo moral, ético, anímico y a veces hasta económico para que la ciencia no se detenga. Entonces, para ellos siempre mi eterno agradecimiento, a mi esposa y a mis hijos. Y por último, ¿qué nos toca hacer a los químicos en esta pandemia? Muchas veces, a lo mejor, estando encerrados en nuestras casas, nos puede surgir este sentimiento de frustración de qué estamos haciendo como químicos en esta pandemia, ¿no? Pues en verdad tenemos químicos en el frente de batalla. Aquí a lo mejor voy a hablar un poco de cómo es la acción del químico acá en México, pero seguro que en Panamá también es muy similar. Químicos en el frente de batalla, químicos que están haciendo los análisis clínicos, químicos que están jugándose el pellejo, manejando las muestras biológicas de sangre, de flemas, de orina, de los padecimientos, ¿no? de los pacientes afectados. Son químicos que se están jugando el pellejo ahí en frente de batalla. Químicos que están en la farmacia hospitalaria revisando los tratamientos. La producción no puede parar. Los químicos que están en la industria química, la sociedad sigue necesitando de insumos, no solamente de medicamentos, sino de toda índole, y entonces la industria química no puede parar. Entonces, para estos tres sectores
pues nuestro eterno agradecimiento. Los que están buscando una solución, los químicos de investigación, como pudiera ser un servidor y mis colaboradores, pues también estamos ahí tratando de poner nuestro granito de arena, implementando la solución una vez que pues se avance con las vacunas, que se avance con los medicamentos, pues hacer todo este proceso de investigación clínica, de recoger toda la evidencia para ver si efectivamente los tratamientos están funcionando o no. Pero algo que nos toca a todos, independientemente del sector en el que estemos, o si estamos saliendo o no estamos saliendo, es combatir la desinformación. Es increíble la cantidad de desinformación que ha habido en esta pandemia. Se hablan, por ejemplo, del dióxido de cloro, que algunos acá en México sí ha sonado mucho, que si le pones ácido clorhídrico al cloro, una serie de cosas bastante raras, de gente que se lo pretende tomar. Acá decían algo acá en México hubo alguien del sector público que dijo algo de las nanomoléculas. Entonces, bueno, hay muchas situaciones donde nosotros como químicos somos privilegiados porque podemos entender, desmenuzar esta información, discernirla y poder comunicarle a la gente que no ha tenido la fortuna y la oportunidad de ser químicos como nosotros, de decirles, traducir la información, decir, esto sí es cierto, esto no es cierto, y te lo puedo decir con estas bases científicas. Entonces, esa es nuestra obligación ética, moral, profesional como químicos en esta pandemia. Combatir la desinformación, porque combatiendo la desinformación también estamos protegiendo a nuestra población. Entonces, pues aquí una foto de mis estudiantes, aquí una de las sesiones de trabajo que hemos tenido. Ahí en esta página de lasalle.mx se puede encontrar información sobre los proyectos de investigación que hacemos en la Universidad de La Salle, y en la página de nuestro grupo, ufbusa.com, hay un apartado para que si les da pena ahorita hacer preguntas, o no sé si ya me pasé demasiado de tiempo y hay tiempo para preguntas, bueno, con mucho gusto me pueden hacer llegar ahí a ufbusa.com y será un honor para mí poderlas contestar. Y, desde luego, feliz Día del Químico allá en Panamá, un fuertísimo abrazo a todos nuestros colegas allá y que nos unimos en su celebración y que estamos muy, muy orgullosos de ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y por el honor de poderles dar esta charla. Muchísimas gracias a ti, Marcos, por la excelente presentación que nos has compartido el día de hoy. Muchas felicitaciones por el trabajo que están haciendo, los aportes que hacen a la salud de toda la población mundial, porque esto es un apoyo para todos al final. Invitamos ahora a los asistentes a la presentación a que nos hagan llegar sus preguntas. Pueden hacerlos a través del chat, o si gustan pueden abrir su micrófono y hacer la pregunta directamente a Marco. Sí, yo tengo una pregunta muy interesante, doctor. Muchas gracias, Raquel. La pregunta, perdón, muchas felicidades por la presentación. Gracias, Humberto. Yo me pregunto, ¿cuál será el factor principal que hace que demore mucho que un medicamento llegue al mercado? ¿Será que realmente sea el interés de la industria farmacéutica, de los gobiernos, o será que el factor principal sea que experimentalmente es muy difícil? O sea, ¿cuál será el factor más importante? Muy buena pregunta, Humberto. Es una pregunta que es difícil de responder porque cada proyecto tiene sus dificultades, ¿no? Hay proyectos en los cuales se detienen porque, por ejemplo, de mis compañeros que están en la investigación clínica me dicen, el proyecto no avanza porque no hay suficientes voluntarios. Y si no hay suficientes voluntarios, no podemos tener los resultados de la investigación clínica. Hay proyectos que se detienen por la falta de financiamiento. Hay proyectos que se detienen porque ya se invirtió tanto tiempo que ya sería muy difícil seguir avanzando. Entonces, yo creo que no es una pregunta de una sola respuesta, Humberto. Yo creo que hay bastantes aristas que tenemos que contemplar, pero sobre todo, cuando yo era estudiante, pues yo me cuestionaba lo mismo, y aún de profesionista todavía me confieso que todavía me pregunto lo mismo, ¿por qué nos tardamos tanto en hacer medicamentos? Y cuando uno lee pues toda la investigación que se hace y todo el esfuerzo que hacemos todos los profesionales de la salud, pues te das cuenta que lo que hacemos es jugar pues un poco con la vida y con la salud de las personas, ¿no? Entonces,
pues tenemos que garantizar todos estos procesos. Entonces, pues, simplificando mi respuesta, pues yo creo que son dos cosas. Hay factores económicos y hay factores científicos. Excelente, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta, Marco. Adelante. Gracias. Ya hemos visto que se ha predicho que la técnica con la que están utilizando ha predicho ciertas características para las moléculas con actividad. ¿Cuál crees tú que es a título personal, cuál crees tú que es la forma más eficiente de atacar la replicación del virus? ¿Inicialmente en la etapa de docking a la célula o simplemente la replicación? ¿O al final crees que siempre tenemos que atacar los tres factores más importantes como la replicación y la infección? Gracias, Mario, por la pregunta. Yo creo que hay varios factores aquí, ¿no? En mi opinión, yo creo que tienes que atender la parte del docking inicial, este reconocimiento de la célula con el virus, para evitar la entrada del virus. Porque si tú pretendes después hacer un fármaco que actúe a nivel interno, a nivel de las proteínas procedente del virus, pues también tienes que fijarte en que tu molécula efectivamente atraviese las membranas de la célula, porque tu blanco molecular va a estar en el interior, ¿no? Entonces digamos que es un poquito más fácil a lo mejor atacar las proteínas externas, ¿no? Que no necesitas tanto esfuerzo acá. Pero platicando con un médico, que aquí es algo muy interesante, tenemos que tener más interacción entre los profesionales de la salud, él me decía que él como profesional médico, él lo que veía que era necesario era tener un fármaco que en cuanto tú tuvieras la sospecha de tener la enfermedad, tú te lo pudieras tomar el fármaco sin tener grandes consecuencias. Entonces esto fortalece un poquito mi respuesta de a título personal, como bien me dices, ¿de dónde debemos atacar? Debemos atacar más bien a la parte del docking inicial, de evitar el reconocimiento de la célula con el virus. Pero ya en cuanto tienes ya la enfermedad, ya el proceso viral pues ya inició y a lo mejor tu cuerpo incluso ya está combatiendo la proliferación viral, pero el virus va a dejar secuelas. Entonces yo creo que es aquí donde entran la parte de los fármacos antifibróticos, particularmente en el caso de COVID-19. Entonces yo creo que los tratamientos tienen que contemplar ambas cosas, ¿no? Inicialmente un fármaco que sí evite la entrada del virus, pero también si ya tuviste la infección y ya te está tomando el medicamento en etapas posteriores de la infección viral, necesitas entonces ahora tomar algo que te evite el daño por parte del virus. Excelente, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Brian Smart. Dice Brian, ¿ya ha creado un medicamento o vacuna? ¿Cómo es el proceso de aplicación a las personas? Buena pregunta, Brian, muchas gracias. Una vez que ya se tiene la vacuna o el medicamento desarrollado, pues se tiene que documentar cierta evidencia que se generó en las etapas de descubrimiento y preclínica hacia la agencia sanitaria. Por ejemplo, acá en México es COFEPRIS, por ejemplo, en la EMA en Europa, la FDA en Estados Unidos. Se tiene que documentar toda esta evidencia, tanto del proceso de fabricación, de los ensayos que tuviste en animales, de los métodos analíticos que vas a desarrollar tú para cuantificar tu fármaco ya en la forma final, en el producto final. Entonces, todo eso lo tienes que documentar. Una vez que ya hiciste esta documentación y la agencia sanitaria ve que efectivamente cumples con estos principios y que ya tienes un protocolo de investigación clínica donde dices, voy a reclutar tantos pacientes con base a esta prueba estadística y voy a medir tal y tal y tal indicador que me van a decir que mi fármaco es bueno. Por ejemplo, pensáramos en diabetes, por ejemplo, diríamos, mi indicador sería la mejor disminución de glucosa o niveles de hemoglobina glicosilada, ¿no? Entonces, una vez que yo le indico esto a la autoridad sanitaria me dice, adelante, puedes correr tu estudio clínico. Y entonces aquí empieza la parte de reclutamiento de personas, que es una parte un poco tardada porque tiene que cumplir ciertos criterios, ¿no? De cierto criterio de edad, de gravedad de la enfermedad, etcétera. Depende mucho. Se da la administración del fármaco y se empieza a dar seguimiento a estos pacientes, se les toman las muestras pertinentes, se les avisa a los pacientes por qué están tomando ese medicamento
y cómo se va a manejar sus datos, cómo se va a manejar su información. Y entonces en cada etapa clínica pues se van buscando diferentes objetivos, pero básicamente ese sería el proceso, Brian. Excelente, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de parte de Humberto Enrique Ortega Domínguez. Dice Humberto, nos pregunta Humberto, ¿es posible tener una vacuna para el COVID-19 en tiempo récord? Pues vaya que ahorita sí ha habido muchos esfuerzos, ¿no? Por la parte de este tiempo récord que se está haciendo hoy en día, y me parece que tiene que ver igual con la pregunta que hace que es ahorita lo veo. Pues sí es posible, pero es posible porque mucha de la ciencia básica que se ocupa para hacer estas vacunas ya se conocía. Es decir, los modelos experimentales, los métodos que se están empleando ahora por las distintas empresas, por ejemplo, Moderna, AstraZeneca, Pfizer, no sé, los que hemos oído en las noticias, esas técnicas ya se conocían. O sea, no es de que la pandemia estalló en diciembre y yo para enero ya tenía un método para hacer un adenovirus para meter una vacuna. No, en realidad todos estos principios biotecnológicos ya se conocían. Había mucha información que ya se conocía, mucha información que se recolectó de los virus previos en las pandemias previas también ya se conocía. Y entonces esto ha permitido poder acelerar un poco el proceso de emergencia. Una de las preguntas que veía ahorita era que qué tan seguro es saltarse las fases. Pues es una muy buena pregunta, porque pues estamos diciendo que nuestro objetivo siempre será garantizar la seguridad y la eficacia, y al saltarte fases, pues podrías decir, bueno, ¿y entonces dónde está ese componente, no? Entonces, pues aquí lo que se hace es mucha parte de uso estadístico. Se hace mucho del uso de la estadística, decir, bueno, pues yo puedo decir que me va a saltar esta serie de etapas porque tengo un gran número de pacientes que me va a permitir acelerar la toma de decisiones, ¿no? Entonces, yo les aseguro que todos los protocolos que se están implementando van con mucha consideración de esto, ¿no? Si no, simplemente hubieran sacado la vacuna en fase 1 y distribuíansela de una vez a todos, ¿no? En esta situación de emergencia. Entonces, lo que están haciendo es justamente darle seriedad al proceso, darle confianza al proceso para que tengamos una vacuna en la cual podamos confiar. Excelente, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Alberto Cosio, te agradece por la presentación, Marco, y quería preguntar, de acuerdo a tu opinión personal, ¿qué es mejor? ¿Que se descubra primero la vacuna o el medicamento contra el SARS-CoV-2? Vaya que es una muy, muy buena pregunta. Yo creo que se tienen que hacer ambas cosas, Alberto. Yo creo que las dos se tienen que hacer. Justamente acá en la universidad tuvimos un webinar como el que tenemos ahora de una persona que está trabajando con la vacuna de Moderna, y le hacían exactamente la misma pregunta que me ha hecho Alberto. Y esta persona, la doctora Cervantes, respondió que pues tenía que hacerse las dos cosas, pero el esfuerzo tiene que ser también en cuanto al medicamento, porque tiene que haber también un fármaco que permita paliar a las personas que ya no se pudieron vacunar o que caigan por la enfermedad, ¿no? Entonces, ambos esfuerzos son igual de importantes para combatir la enfermedad. Excelente, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Randy Mojica. Randy señala respecto a la selección del modelo matemático que mejor se ajuste al sistema que tratamos de predecir. ¿Cuáles serían los parámetros más importantes a tomar en cuenta para seleccionar el modelo computacional más apropiado? Buena pregunta, Randy. Pues depende mucho de qué quieras tú identificar. Por ejemplo, si lo que tú quieres analizar depende mucho del comportamiento de los electrones, que ocurre mucho en química, por ejemplo, que quisieras ver por qué cierta molécula tiene cierta reactividad en una transformación química, muy probablemente necesites usar mecánica cuántica, donde involucres a la ecuación de Schrödinger. O si en el caso, por ejemplo, lo que hacemos nosotros de ver los complejos ligando proteína, muchas veces depende más de la predicción de la conformación, y entonces usas más bien modelos basados en la mecánica molecular, en la física clásica. Ahora también hay modelos mixtos, hay modelos que te permiten hacer algunas cosas con mecánica molecular y metiéndole un poco de mecánica cuántica para tratar de obtener resultados más confiables. Entonces la respuesta sería
como les digo a mis alumnos, la respuesta siempre es depende. Depende de qué es lo que busques, es la elección del modelo matemático. Excelente, muchas gracias. Tenemos a Kadir. Kadir Montalvo nos pregunta, te felicita Marco, te felicita al doctor Marco. Muchas gracias. Pregunta, ¿en qué otras enfermedades han utilizado este tipo de herramientas para el desarrollo de fármacos? Y a la vez, si para el VIH han utilizado este tipo de técnica para desarrollo, supongo, para desarrollo de medicamentos. Gracias por la pregunta. Pues básicamente ya el uso de las herramientas computacionales es ya casi un requisito no dicho dentro de cualquier proceso de desarrollo de fármacos. Ya prácticamente incluso uno lo puede ver en las revistas dedicadas a esta área que se llama química farmacéutica o química medicinal. Casi todas ya tienen este componente de la química computacional. Entonces, muy probablemente para casi todos los desarrollos actuales ha habido algún componente de química computacional en alguna etapa del desarrollo. Y lo que me preguntas sobre el VIH es muy cierto. De hecho, los inhibidores de proteasas para el VIH y la transcriptasa reversa igual para el VIH son de los ejemplos prototípicos de casos de éxito del uso de herramientas computacionales para el desarrollo de fármacos. Por ahí a lo mejor pues, creo que se puso en YouTube también esta charla. Pues por ahí a lo mejor les puedo dejar un link de que habla sobre la historia del desarrollo de antirretrovirales para platicar un poquito de esto. Excelente, muchas gracias. Creo que tenemos tiempo para 2 preguntas más, para no abusar de tu tiempo, Marco. No, adelante. Abusé más yo del tiempo de ustedes, Mario. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, tenemos aquí una pregunta de Amílcar Cubilla. Amílcar pregunta, ¿en cuánto tiempo se podría crear una vacuna y cuánto tiempo demoraría el ser humano en volver a la normalidad? ¿En cuánto tiempo tardaría el ser humano en volver a la normalidad? Bueno, la primera pregunta, ¿cuánto tiempo tarda en desarrollarse una vacuna? Pues ahora estamos viendo esta situación de emergencia. Nos hablan de tiempos récord de 12 a 18 meses, ¿no? Que es un tiempo récord. La realidad es que las vacunas no se desarrollan tan rápido. Siguen un proceso semejante, no exactamente igual, pero sí muy similar al que les platiqué del desarrollo de medicamentos. Es muy, muy similar. Entonces también los tiempos de desarrollo pueden ser incluso de 4 o 6 años, ya de una vacuna, digamos, normal. Entonces, el tiempo sí puede ser variable en este caso. ¿Cuánto tiempo tardaría el ser humano en ser normal? Entiendo que sería cuánto tiempo la vacuna sería vigente, entiendo esa pregunta. Pues depende mucho, de hecho lo vemos en nuestras casillas de vacunación. Bueno, aquí en México tenemos ese esquema de cartilla de vacunación, donde nos dicen, bueno, pues para esta vacuna necesitas un refuerzo a los tantos años, para esta una vez que te vacunas es suficiente. Entonces depende más bien mucho del virus. En el caso de SARS-CoV-2, pues todavía no se sabe. Lo que se ha visto con los otros coronavirus es que el tiempo que dura la inmunidad pues va como de 2-4 años, si no mal recuerdo. Creo que ese es el valor, pero la verdad no me atrevería a asegurarlo. Pero con este virus pues todavía no tenemos ninguna experiencia. Entonces, de momento sería difícil decir cuánto tiempo va a durar la vacuna. Exacto, muchas gracias. Sí, estamos aprendiendo todo. Una pregunta de micrófono. Exacto. Adelante, por favor. Soy yo. Bueno, quiero felicitar a Marco por la excelente charla y también agradecerle que él atendió el llamado que le hicimos desde un momento amablemente y también aprovechar para tomar el ofrecimiento que nos hizo para toda la gente de acá de Panamá que esté interesado en un curso de química computacional básica, que nos hagan llegar a un correo, a los correos de la sociedad, al correo sqpredes@gmail.com. No sé cuánto es el cupo óptimo para un curso de este tipo, Marco, y si nos llegan al cupo, pues probablemente podamos abrirlo en un futuro. Claro que sí, Sergio. No, pues al contrario, el que está agradecido soy yo por la consideración para que pudiera compartirles esta charla. Espero que les haya gustado. Y sí, no, pues el ofrecimiento ahí está. Si hay gente interesada, con mucho gusto el curso lo podemos dar
desde 3 personas nada más hasta la experiencia que tuvimos ahora acá en México, pues lo dimos sin problemas para 30 personas. Fue un curso teórico práctico. De hecho, dentro de la audiencia ahí por ahí veo a 2 o 3 personas que tomaron el curso. Entonces, y creo que no quedó tan mal. Entonces, pues ya con un poquito más de experiencia seguro lo podemos ofertar. Aquí en México el curso nos tomó 10 horas, digamos síncronas, digamos que ahí conmigo, y podíamos dejar algunos ejercicios para que hagan fuera y completar 20 horas para que pues sea un curso muy completo. Y bueno, yo quería hacerte una pregunta. Estamos hablando de que en estas épocas de pandemia el reposicionamiento de fármacos ha surgido fuertemente, ¿no? Por este aspecto de que muchas de estas moléculas ya se han probado, ya pasaron una etapa clínica. Pero ¿cuál sería tu opinión? ¿Estamos reposicionando un fármaco que a lo mejor se use para 1, 2 o 3 enfermedades diferentes y lo vamos a usar para una más? ¿No estamos perdiendo selectividad? ¿Eso puede ser seguro? Es una muy buena pregunta, Sergio. Siempre esta parte de reposicionamiento de fármacos tiene esta cuestión, porque pues tú puedes decir, bueno, pues con base al conocimiento de este mecanismo de acción, probablemente esta molécula pueda funcionar. Pues de hecho, incluso algunos recientemente acá en México suspendieron un estudio clínico de un anticuerpo monoclonal anti-interleucina 6, que es una de las citocinas más implicadas en la parte proinflamatoria, porque no demostró eficacia clínica. Entonces, lo cual nos está hablando de que no todos los fármacos que vamos a reposicionar pues van a tener éxito, y que este reposicionamiento está surgiendo por una necesidad de emergencia, y pues por una necesidad de emergencia de, bueno, pues tenemos que tratar a estas personas pues a la voz de ya y tenemos que ofrecerles una solución. Y entonces yo creo que el reposición de fármacos es una buena herramienta, sí es una muy buena herramienta, pero eso no te exenta de que debas seguir investigando sobre fármacos que sean más específicos, ya sea con el enfoque multitarget o de single target, pero tienes que seguir investigando sobre fármacos específicos para las proteasas de los coronavirus, por ejemplo. No sé si hay alguna pregunta más. Creo que nos queda una última pregunta en la lista de preguntas. Sí, Diana Batista agradece la presentación, una excelente presentación, y tiene una pequeña duda. Gracias. ¿En un futuro lejano puede haber un rebrote de COVID-19 con un impacto semejante al presente, o se presentaría otra situación por los avances tecnológicos? ¿Cuál sería tu opinión referente a esta pregunta, Marco? Mira, pues es una pregunta también bastante interesante. Algo que se ha comentado en algunos artículos recientes de inmunología es que muchos virus cuando mutan y empiezan a evolucionar van bajando su letalidad. Puede ser que aumente su tasa de contagio, pero van bajando su letalidad. Entonces, muy probablemente, no lo sabemos todavía, pues como bien decías, Mario, pues seguimos todavía aprendiendo sobre la marcha todo lo que hay de coronavirus. Entonces, pues todavía no sería seguro decir, sí, ya en un año ya nos vamos a contagiar, pero no nos vamos a morir. Sería muy, muy irresponsable hacer esa afirmación. Lo que sí pudiera ser es que pudiera surgir otro brote por otro coronavirus. Esto sí pudiera ser, porque pues ya tuvimos la experiencia de que estuvo el SARS, estuvo el MERS, ya tenemos el SARS-CoV-2. Yo espero que ya no haya más, ojalá ya sea nuestra última parada con los coronavirus, pero eso no exenta de que pudiera haber otro brote. Entonces, pues, resumiendo mi respuesta, pues mi mayor deseo sería que ya aquí acabó todo. Mi respuesta más real sería hay que estar preparados. Excelente, excelente. Así mismo es, Marco. Doctor Marco Loza, ha sido un gran orgullo tenerte acá. Nuestro honor tenerte como invitado el día de hoy. Interesantísima la información que nos proporcionas. Te deseamos la mejor de las suertes en la investigación y ojalá el editor diga ya vamos a publicarlo, Pues nada más allá que la publicación, pues es que ojalá encontremos una molécula que pueda servir a la sociedad, ¿no? Y
desde luego volverles a agradecer muchísimo a ustedes, sobre todo en esta fecha tan especial para todos ustedes allá en Panamá. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco, y mucha suerte, mucho éxito. Y la ciencia en Panamá. Les agradecemos nuevamente y por su atención, muchas gracias. Que pasen muy buena tarde. La Sociedad Panameña de Química les agradece enormemente su asistencia.